Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. Bienvenidos a una entrega más de Una Palabra de Vida con Gialni José. Como cada miércoles estamos por aquí compartiendo la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo contigo, edificando tu vida y pidiéndote desde ahora que si esta palabra es de edificación para tu vida, cada palabra que comunicamos los miércoles, cada palabra que te transmitimos, te pedimos que seas tú quien puedas transmitirla a alguien más y ayudarnos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Nos ponemos en las manos del Dios Todopoderoso. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Hay muchos mensajes que nos están enviando de muchos países. Nos han estado enviando mensajes de Perú, mensajes de Colombia, de Argentina. Entonces bendecimos la vida de todos esos suscriptores que están desde diferentes partes, de diferentes naciones, recibiendo la palabra de bendición que el Todopoderoso ha puesto en cada miércoles, en cada mañana. Estamos estrenando el nuevo programa Despertando con una Palabra de Vida, que lo estamos transmitiendo todos los días a las 6 de la mañana. Gracias al Dios Todopoderoso por todo lo que está haciendo en la vida de tantas personas, y de verdad te agradezco por el apoyo no a mí, porque esto no se trata de mí, sino de predicar el Evangelio de Jesucristo, predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. En las manos, como siempre, del Espíritu Santo de Dios, para que sea Él que dirija lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer en el día de hoy. Como se dan cuenta, un día bastante soleado, apenas es mañana y miren cómo está el sol acá afuera, acá en la sombra. Detrás de mí, en la parte de detrás de mí, pueden ver lo fuerte que está el sol. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando acerca de cuando el Espíritu Santo te unge. Cuando el Espíritu Santo de Dios te unge. Recordemos que la palabra nos dice bien claro de que la encomienda que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles era de que no salieran de Jerusalén sin recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. Esa promesa la podemos ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando en el Pentecostés descendió con poder, con fuego, sobre esos 120 en el aposento alto. Y tenemos que mencionar en cuanto a eso que muchas son los cuestionamientos acerca de la llegada del Espíritu Santo, acerca del Pentecostés, acerca del ungimiento, acerca del hablar en lenguas, diferentes lenguas. Pero lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy es el Espíritu Santo. Cuando Él te unge, cuando Él te toca. Son muchas las veces que podemos decir, esta persona tiene un ministerio, aquella persona tiene otro ministerio, esta mujer tiene un ministerio, aquel hombre de Dios tiene un ministerio, pero ya te ungió el Espíritu Santo de Dios, ya te comunicó que ese es tu ministerio, porque los apóstoles también tenían un ministerio, los apóstoles también fueron enviados, pero este era un diferente tipo de ungimiento, este era un diferente poder que necesitaban para lo que venía para la iglesia primitiva de aquellos tiempos. Hay muchas personas que pueden entender que cuando el Señor les revela cuál es el ministerio, pues ya estoy listo y me lancé. No, sin el Espíritu Santo de Dios y su ungimiento no lo vas a poder lograr. Vemos, por ejemplo, un Pedro que siempre mencionamos, cómo era de loco, de arrebatado, de impulsivo, cómo era de miedoso porque negó a Jesús, pero ese mismo Pedro, después de recibir el Espíritu Santo de Dios, lo vemos como vino con esa autoridad, con ese poder, con ese denuedo de predicar la palabra. Un hombre del vulgo, un hombre que no tenía conocimiento bíblico, un hombre que no tenía una instrucción adecuada, pero vemos cómo el Espíritu Santo de Dios obró en él de manera tal que en un solo sermón se convirtieron 3,000. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que hay un ungimiento en nuestras vidas que puede ser provocado por los hombres. El Señor puede usar un hombre, una mujer de Dios para traer un nivel de ungimiento a tu vida, para traer una cobertura, para traer un desatar de una palabra profética, para traer un despertar a tu vida. Pero el ungimiento que viene del Espíritu Santo es diferente. El ungimiento que viene del Espíritu Santo viene con poder, viene con autoridad, viene con dirección del Padre, viene con esa habilitación
que vas a tener por medio del Espíritu Santo, que no te la puede dar ningún instituto teológico, ningún hombre, ningún pastor, ninguna mujer de Dios. No te la puede dar nadie que no sea el Espíritu Santo de Dios, porque hay cosas que vamos a vivir en el Evangelio, hay cosas que vamos a vivir en nuestro ministerio, que si no tienes el ungimiento del Espíritu Santo de Dios, no vas a poder resistir. Hay muchas cosas que vemos en el pueblo de Dios, que vemos en las situaciones que pasamos con los inconversos, que vemos en el ataque de Satanás a nuestras vidas, que si no tienes el Espíritu Santo de Dios que te ha ungido, no vas a poder resistir. Vamos a la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 4, 16 al 19. Repito, Lucas 4, 16 al 19. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas son las palabras que se encuentran en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, que acabamos de leer. Pero nos damos cuenta que estas palabras ya dice que se encuentran en Isaías. ¿En Isaías qué? Isaías 61 del 1 y 2, versículo 1 y 2. Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 y 2. El propósito del ministerio de Jesús, ungido por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros se supone que, como dice la palabra, somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, somos embajadores de su reino, lo representamos a Él. Y como imitadores estamos obligados a seguir sus pisadas. Y estas palabras que nuestro Señor Jesucristo leyó acá son una viva imagen de lo que fue su ministerio y de lo que dejó establecido para que fuera nuestro ministerio como sus seguidores. Vemos acá que dice que lo primero es: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas no son nada más y nada menos que el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio son las buenas nuevas, la palabra de salvación. Nosotros somos llamados como ministros del Señor a dar esas buenas nuevas de salvación, a predicar el Evangelio, como dice la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Somos llamados a proclamar su palabra, somos llamados a proclamar el nombre de Jesucristo, a proclamar ese Evangelio santo. Somos llamados a dar esas buenas nuevas de salvación. Hay personas ahora mismo sabemos que estamos en las redes sociales, que estamos viviendo un auge de las redes sociales más después de la pandemia. Y sabemos que hay muchas personas que no pueden tener la excusa de decir: a mí nunca se me ha hablado de Jesucristo, porque con las redes sociales ahora mismo, como la tenemos alrededor del mundo, pues le diríamos a veces mentiroso. Si no tiene acceso a ella, o está en un lugar muy remoto, está en un lugar donde no tiene tecnología, donde no tiene alcance la tecnología, pues se lo podríamos creer. Pero en estos tiempos, como está la situación, pues sería algo que no tendría justificación. Todos se tienen a la mano un celular, todos tienen un iPad, un teléfono, tienen un dispositivo de cualquier modo que pueda tener acceso a internet, donde se predique, donde se hable, donde se escuche la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos llamados a predicar el Evangelio de salvación. No hay excusas. Hay muchas personas que tienen todo tipo de plataforma y la utilizan para todo tipo de cosas. Yo no tengo ningún problema con eso, pero muchas veces me limito de subir cosas personales a mis redes sociales. ¿Por qué? Porque mis redes sociales yo le he destinado a predicar el Evangelio de Jesucristo, a predicar las buenas nuevas, a traer una palabra de salvación, a traer una palabra edificante. Muchas veces en ocasiones pasadas he dicho: si no va a edificar lo que voy a decir, pues ¿para qué lo digo? Entonces no se trata de nosotros, se trata de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que están esperando que alguien se le acerque, que alguien le hable, que alguien le hable de Jesús, que le hable de la palabra. Hay muchas situaciones en el mundo que están pasando ahora mismo con los seres humanos, mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza.
Muchas personas que viven en un nivel de angustia, que están esperando esa mano amiga, esa persona que se le acerca a decirle, aunque sea Jesucristo te ama, aunque sea Dios te bendiga, aunque sea no te preocupes que Dios está en control de tu vida. Entonces vemos muchas de esas situaciones de desesperación en la humanidad y nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad de predicar el evangelio, esa responsabilidad de hablarle a las personas, esa responsabilidad de buscar un acercamiento para presentarles al Cristo de la gloria que nos salvó a nosotros, porque somos llamados a dar por gracia a aquellos que por gracia hemos recibido. Hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido lo que Él ha tenido para nosotros, esa salvación, esa sangre santa que nos lavó, que nos restauró, que nos ha dado una vida nueva, que nos ha dado un nuevo sentido a nuestra vida. Eso somos llamados a darle a los demás, eso somos llamados a hablarle a los demás. Esas son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Lo otro que dice que es que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón. Hay personas quebrantados, hay oprimidos, hay personas cargados por el mundo, tanto física como espiritualmente, que necesitan esa verdad de la palabra, que necesitan esa palabra de salvación. Como decía ahorita, una persona en depresión, a mí el Señor me libertó de la depresión, y yo te puedo decir en el hoyo negro que está una persona cuando se encuentra en depresión, que encuentra que ya no hay salida, que encuentra que todo, ya nada tiene sentido, que nada vale, que nada importa. Entonces, qué bonito sería una persona que se encuentra en ese estado de depresión, en ese estado de tocar fondo, y que tú te le acerques a esa persona y le digas, aunque sea un simple, Cristo te ama, Cristo tiene cuidado de ti. El Señor me dice que te diga que Él está bendecido, que eres su hijo, que Él te cuida, que Él te guarda, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Muchos necesitan escuchar eso, muchos los necesitan. Por eso dice que venimos a sanar a los quebrantados, a los oprimidos, física y espiritualmente. Recordemos que Isaías 53 nos habla de que por sus llagas fuimos sanados. Él se llevó cautivo en la cruz del Calvario toda enfermedad, toda dolencia, y no solamente enfermedad física, sino también enfermedad espiritual, toda opresión de las tinieblas, toda opresión del pecado. Él se la llevó en la cruz del Calvario, y eso tenemos que conocerlo como cristianos, que esa libertad, que esa sanidad está ahí. Entonces, otra cosa que dice, que a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Hay una liberación, como mismo decía en Isaías 53, que habla acerca de lo que es la liberación espiritual que obtuvimos en la cruz del Calvario. Esa liberación cuando el Señor se llevó todo cautivo en la cruz del Calvario, todo lo que nos acusaba, todo lo que nos hacía daño, el acta de los decretos que fue destruida, todo nuestro Señor se lo llevó en la cruz del Calvario. Si nos vamos a Juan 9, habla de Juan. Vamos a buscarlo por acá. Habla de Juan capítulo 9, cuando habla. Juan capítulo 9, versículo 39. Y dice así: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Porque la siguiente parte que dice es, y vista a los ciegos. Repito el versículo que se encuentra en Juan 9:39, y dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Recuerden que hay una enseñanza que quiero dar acerca de las parábolas, cuál era el propósito de las parábolas y por qué nuestro Señor Jesús enseñaba en parábolas. Y esta es una de las causas, de para que aquellos que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Era una clave que el Señor enseñaba, era un secreto espiritual, era algo que solo los entendidos podían acceder. Como dice la palabra, este evangelio de Jesucristo ha sido escondido para los sabios y le ha sido revelado a aquellos humildes, aquellos que quieren conocer la palabra del evangelio, la palabra de salvación, el misterio del evangelio de Jesucristo. Entonces, la vista a los ciegos. La vista a los ciegos habla de lo que es abrir los ojos espirituales que están cegados por el mundo, cegados por Satanás. Hay muchas veces que nosotros como cristianos nos frustramos, sería la palabra, aunque no sería la correcta, pero sería aproximado a lo que quiero exponer en este momento. Y es que muchas veces nosotros como cristianos nos frustramos cuando vemos
alguna situación que a nuestros ojos espirituales están tan claras, están tan abiertas, y hay personas que están tan cegadas por el pecado, tan cegadas por el enemigo, por el sistema de este mundo, que no la pueden ver. Entonces nosotros llega un momento de frustración que decimos, pero ¿cómo no se da cuenta lo que está haciendo? ¿Cómo no se da cuenta que está cayendo? ¿Cómo no se da cuenta que está en el pecado? ¿Cómo no se da cuenta? Entonces nos frustramos porque no entendemos que sus ojos espirituales están cegados, que se le ha cegado el velo. El velo se le ha puesto con el pecado un velo en sus ojos, en su entendimiento, que no se le ha cegado el entendimiento, como mismo dice Pablo, y no pueden ver las cosas de la manera que tú lo ves cuando estás en un nivel espiritual. De tus ojos espirituales abiertos, de tus sentidos en general, de tus oídos, de tu tacto, de tu vista, de todo lo que el Señor hace que se abran nuestros sentidos espirituales para ver las cosas de otra manera. Y dice por último, a poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Proclamar el tiempo de la verdadera libertad y la verdadera salvación del mundo. Volvemos a Juan, nos vamos al capítulo 8, versículo 36. Capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nuestro Señor Jesucristo liberta, pero verdaderamente serán verdaderamente libres. Nos habla también de el libro de los Hechos, capítulo 26. Capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 18. 26, 18, y dice así: para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Somos llenos del Espíritu Santo para compartir el ministerio de Jesucristo, con Jesucristo. Nosotros, como decía ahorita, somos llamados a ser seguidores, imitadores, embajadores, seguir sus pasos. Entonces, seguir sus pasos no solamente es decir, como decimos nosotros a veces de broma, Señor, heme aquí, envíalo a ellos. No, Señor, heme aquí yo estoy, sigo tus pasos. Yo te predico, yo te digo que me unjas mediante tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, para hablar las buenas nuevas de salvación, para sanar a los quebrantados, a los oprimidos, para abrir los ojos espirituales que Satanás tiene cegado y el mundo, proclamar el tiempo de la libertad y la salvación de Satanás. El tiempo de la libertad y de la verdadera salvación viene en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa vida eterna que Él nos prometió, esa vida eterna que viene con su segunda venida, que viene con ese rapto, que viene con ese reino establecido en la tierra por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el temor se va, la culpa se va, el pecado se va, llega la salvación y llega la libertad. Recordemos que la palabra nos dice también en el Evangelio según San Juan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y eso somos llamados a proclamar. Ese es el ungimiento que viene del Espíritu Santo para nosotros. Recordemos que hay un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios no nos ha ungido y no hay ese poder, no hay ese denuedo, son simplemente palabras vacías. Sientes como que lo que está saliendo como que no tiene sentido, pero cuando el Espíritu Santo de Dios llega sobre ti con poder, cuando te instruye, cuando te unge, cuando te dice, te capacita para ir y predicar esas buenas nuevas, para traer esa libertad, incluso con tus palabras, incluso con lo que hablas, incluso con la predicación del Evangelio. Vemos situaciones donde se predica el Evangelio y cuando tú predicas el Evangelio la gente empieza a recibir liberación solamente con el Evangelio, sin llegar al tiempo de la administración, solamente con la alabanza. ¿Por qué? Porque hay una alabanza ungida, porque hay una voz ungida, porque hay una voz ungida por el Espíritu Santo de Dios y apartada, porque de eso se trata. El ungido es el apartado. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías esperado, y una de las palabras, el significado de la palabra Mesías es el ungido de Dios, el ungido,
Él es el ungido. Entonces cuando el Espíritu Santo te unge, cuando el Espíritu Santo te da ese poder, te da ese denuedo, lo vemos también en el libro de Éxodo, cuando fue la orden dada a Moisés acerca de preparar a ese Aarón que fue el primer sacerdote y a sus hijos, cómo descendió sobre ellos ese poder del Espíritu Santo de Dios cuando los ungió, cuando los habilitó para esa encomienda que él había hecho. Vemos muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo, cuando el Espíritu Santo de Dios descendía sobre ellos con poder, las cosas sobrenaturales que podían hacer. Vemos a un Sansón cómo tenía una fuerza sobrenatural, pero solo era cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él. Vemos hombres que, por ejemplo, como Saúl, que no andaba en los caminos del Señor, que no conocía literalmente del Señor, pero no estaba capacitado para ser el rey de Israel. Y vemos como el Espíritu Santo de Dios descendió, y dice la palabra que hasta traspuso su corazón y que lo convirtió en un hombre diferente. Entonces vemos que esa diferencia no duró mucho tiempo, porque desobedeció la orden del Señor a los 2 años de su reinado y fue desechado. Toda esa parte lo sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él y profetizó, se metió a la campaña de profeta, profetizó, danzó, hizo de todo, porque el Espíritu Santo de Dios descendió con poder. Vemos muchos hombres de Dios en el Evangelio, vemos muchos hombres de Dios queriendo ejercer un ministerio, muchas mujeres de Dios queriendo ejercer un ministerio, pero sin el ungimiento del Espíritu Santo eso no es posible. En una ocasión, cuando a mí me ungieron en mi iglesia, me preguntaron unas personas que qué significaba eso del ungimiento, que qué era. Entonces me dijeron hasta en una ocasión que por qué me ungieron a mí, que por qué ungieron tal persona, que por qué hicieron esto, que por qué hicieron lo otro, que por qué. Muchas preguntas que tienen las personas alrededor, pero debemos entender una sola cosa: el hombre te puede ungir las veces que te quiera ungir, tirarte el pote de aceite completo, como decimos en mi país, por encima y bañarte con él si quiere, pero si el Espíritu Santo de Dios no ha derramado ese aceite de la unción sobre ti, te está ungiendo de balde, porque se supone que el hombre de Dios te unja, la mujer de Dios te unja, pero te unja bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Te unja porque el Dios Todopoderoso te está diciendo que tú estás calificado para estar ungido, que tú eres la persona que Él quiere que tú ocupes ese lugar. Y muchas veces no entendemos eso y nos vamos por el ungimiento de los hombres antes que por el ungimiento de Dios. De nada te vale que el hombre te unja, que el hombre te escupa, que el hombre te declare palabra, te profetice, si el Espíritu Santo de Dios todavía no te ha ungido ni te ha encomendado para esa tarea. Así que recuerda, cuando el Espíritu Santo de Dios te unge, todo va a ser diferente en tu vida y en tu ministerio. Busca ese ungimiento del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que esto fue una palabra de vida con Gianni José. Bendiciones en este hermoso día. Bye, bye.